Ok, entonces, como les decía, hoy día vamos a trabajar dos temas muy importantes, que un poco la continuidad. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando del origen, el universo, el sistema solar. Ahora vamos a hablar del tiempo geológico. Vamos a trabajar un ejercicio, un par de ejercicios en clase de tiempo relativo. ¿Ya? Esto es importante para que ordenemos secuencias de eventos y vamos a trabajar eso en el primer módulo, así como entre comillas. Y en la segunda parte de la clase vamos a trabajar con materiales terrestres, es decir, con minerales principalmente. Y ahí es donde ya están los apuntes disponibles, que sea algunas lecturas, y la idea vamos a hacer una aplicación. Yo creo que más de alguna persona está al tanto porque hubo hasta ahí con dudas, qué sé yo. Me encantaría hacer grupos de menos personas, pero bueno, son 104 estudiantes y se acaba el tiempo y se acaban los temas, entonces eso, dígame. Eso vamos a conversar después. Los grupos, yo tengo una propuesta. O sea, acá la idea es optimizar los tiempos. Yo tengo una propuesta de los grupos para el segundo módulo, pero eso es lo importante, que este es para el segundo módulo. El primer módulo vamos a trabajar tiempo geológico y todas las personas que tienen tope horario y que por ende deberían posiblemente a lo mejor no estar en la clase, ya enviaron su trabajo. Yo esta es la propuesta, la vamos a conversar en detalle, pero cuando ya iniciemos el segundo módulo. Por ahora no nos adelantemos, ¿cierto? Y vamos a hacer la primera parte. Oh, felicidades a Tommy Fernández, que está de cumpleaños. Vamos a hacerle un... No se alcanza a ver mi monito. Ya. Hoy día vamos a trabajar con el tiempo geológico. ¿Se acuerdan en las clases pasadas la edad de la Tierra aproximadamente? 4.500 millones de años. 4.500 millones de años, ¿cierto? Gracias. Por ahí hay una buena información. Entonces, esto ya está. Un poco como la diferencia, lo que hablábamos un poco el otro día, que la geología o el de estudiar procesos del origen del universo, la Tierra, toma muchos millones de años. Entonces, muchas veces como para aplicar el método científico, es decir, para tener datos, hay que tener eventos. Yo en algún momento hice un posgrado y lo trabajé estaba haciendo justo un trabajo con un agente de ingeniería civil en la Santa María, pero en Casa Central. Y la idea era ver un poco qué tan activa estaba la falla Marga Marga en Viña. Y ya yo tenía, lo que los profesores me dijeron en su momento, que para tener más datos habría que esperar otros terremotos. Entonces, claro, a veces uno en la vida humana no alcanza a tener más de un evento, más de dos eventos. Bueno, hay otros procesos geológicos que demoran bastante poco tiempo. Bueno, decíamos en la clase anterior que en general vamos a hablar en millones de años hacia atrás. Esta imagen muestra, ¿cierto?, acá una topografía. Esto está en las clases que les dejé. Entonces hay procesos que tardan miles de millones de años en producirse. Los procesos que vienen desde el interior de la Tierra en general demoran más, excepto la erupción de un volcán, que si bien tarda un tiempo es algo que podemos ver así de manera más rápida. Entonces ahí aparecen, ¿cierto?, por ejemplo, la formación de una cordillera, una montaña, un meteorito, o por ejemplo, como les decía, una erupción de un volcán. Entonces hay que van bastante variar en la escala de tiempo. No sé, es bastante frecuente ver estas gráficas que llevan la historia de la Tierra, fíjense, o en este caso a 12 horas, o también se lleva a un día, a un año. ¿Ya? Entonces, bueno, vemos que de estos 4.600 millones de años, fíjense desde dónde aparecen las distintas hitos. ¿Ya? Entonces acá desde la 1, las 2, las 3 hay pequeños hitos, por ejemplo, aparecen las primeras bacterias. Acuérdense que la Tierra en su comienzo era una masa fundida, entonces las primeras rocas no son efectivamente las que es de la edad de la Tierra, sino que son un tanto más jóvenes, ahí aparecen en la hora 2. Aquí entre la hora 3, entre que aparecen las primeras bacterias, pasan muchas horas, hasta la hora 8, 9, donde aparecen los primeros organismos pluricelulares, medusas. Fíjense aquí, ya entre las 11 y las 12 es muy productivo el origen finalmente de especies, pues aparecen las primeras vidas marinas, los peces, los anfibios, vamos a ver aquí, y las primeras criaturas humanas aparecen casi al final. Entonces es un poco para que dimensionemos como especie cuántos somos, cuántos años llevamos en el planeta Tierra y cuánto tiempo, ¿cierto?, qué consecuencias hemos realizado. Esto es bien frecuente, acá muestran lo mismo, pero a través de una espiral. Ya eso ustedes pueden revisarlo.
esto es un mundo muy apasionante, les puede causar mucho interés. En términos de aplicaciones en la ingeniería civil vamos obviamente a tratar de ir a lo que más nos compete. Hice una pausa. Buenas tardes a las personas que se incorporaron más tarde. Quería comentarles entre paréntesis, creo que les dejé una noticia. Sí, me da la impresión que les he dejado algunas noticias. No sé si alguien la vio. Manitos para arriba. Bueno, espero que se pueda ver. Es una noticia que salió estos días. ¿Ya? Descubren un nuevo mamífero en la era de los dinosaurios en la Patagonia. ¿Ya? Hay otra noticia del Nat Geo que también un poco aborda lo mismo, ¿cierto? Conozco a uno de los científicos que andaba en una expedición de varias personas. Y bueno, ahí aparecen algunos datos. Fíjese que acá empiezan a aparecer las aplicaciones en términos de millones de años. Este artículo, lo interesante, este descubrimiento que no solo demuestra no solamente habían reptiles, sino que también habían algunos mamíferos. ¿Ya? Entonces, bueno, si alguien quiere revisarlo, hay mucho material. Ahora, si lo pensamos en términos de, bueno, grandes hitos, hay algunos eventos que sí son importantes de datar. Quizás, como les decía, en obras civiles no van a tener tanta aplicabilidad, pero sí efectivamente, bueno, sí se relacionan a lo mejor en algunos yacimientos, ya sea petróleo, qué sé yo, u obras asociadas a minería, puede ser. Depósitos volcánicos, las personas que trabajen en términos de riesgo, peligro. Claro, ahí hay hartos ingenieros civiles metidos, ¿cierto? En obras de mitigación de la ARES, cosas así. Ahora, es importante para entender la historia, para ver, por ejemplo, la edad de depósitos volcánicos. Entonces, por eso es importante un poco datar. Acá les muestro una imagen. ¿Alguien voluntariamente podría describirme lo que ve ahí? Con chat o con audio, idealmente. Una casa destruida y que parece que fue por un aluvión, una cosa así. Algo así, claro, el compañero muestra una casa y algo, sabemos que hay un material o un evento que le afectó, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué fue primero, la casa o el evento? En este caso en particular es Chaitén, es la erupción del 2008, pero esta foto no está tomada en el 2008, la tomé como en el 2012, creo. Entonces, ¿qué fue La primero, casa la tiene que casa? estar primero. La casa tiene que estar primero, después viene el evento. Aquí, ¿qué ven, por ejemplo? A ver, otra persona que quiera participar, alguna de las compañeras, Mariel, no sé, Tommy que estaba de cumpleaños, podría participar. ¿Es un Claro, socavón, profe? este es un corte, pero mira, ¿qué ves? Es un corte hecho por el humano, era un estacionamiento. Entonces, pero ¿cómo observas este corte? ¿Qué tiene? En chileno. En chileno me refiero que no necesitas tanto conocimiento técnico, sino que en palabras ¿Hay, simples. hay roca? ¿Pedacitos de roca? Ya, perfecto, se ven ¿No? pedacitos de roca. ¿Qué más se ve en este corte? A ver, alguna de las chicas que quiera participar. Valeria, Constanza, Valeria Rojas. No sé, por decir aquí los nombres. La Camila, Paulina. ¿Cómo están dispuestos estos materiales? A ver, ¿alguien levantó la mano? Si me puede hablar por el chat o... En capas. Está en capas, ¿cierto? Por ahí hay una súper buena observación. Está dispuesta en capas, ¿ya? Y vemos que estas capas es como una especie de torta, claro. La Josefa también me decía en capas, claro. Entonces vamos a ver un poco que estos eventos tienen una cierta temporalidad. A veces no sabemos la edad exacta, pero sí se trabaja con el tiempo relativo, que es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, en esta fotografía vemos un material gris. Si alguien tiene dudas, me habla o tengo que ver ahí cómo hago lo de la manito, la levantan, pero tengan la libertad como para opinar. Pensemos en un evento 1, esta masa gris, esta roca. Evento 2, fíjense que hay como una franja blanca que atraviesa esto. Por ahora le vamos a decir franja blanca. ¿Ya? Y la Profe, franja una blanca, consulta ¿sí? súper tonta igual. ¿No? ¿Usted esta foto la sacó al piso o algo así que era como una muralla? No, esta era una muralla. En particular, esta era una muralla. Pero también tú lo Ya. puedes, cuando vas a roqueríos costeros, también hay fotos del piso. Pero en Sí, particular, pero esta es la que si saqué. no, la entendía medio raro. Por eso Claro, no, pregunto. pero esta era una muralla. ¿Ya? Ahora, lo que más que te digo, lo importante, fíjate los rasgos. Por ejemplo, alcanzas a ver esta masa gris. ¿Sí? Te fijas que está atravesada ¿Cómo como se por distinguen claro, como por las líneas que la atraviesan? unas líneas que las atraviesa, ¿cierto? Ahora fíjate que estas líneas más encima están desplazadas, ¿cierto? Ahí hay un tercer evento, ¿sí? Porque la naturaleza tiende en este caso, a penetrar un material continuo. Entonces aquí hay un tercer evento y se ve aquí como que está medio fracturado el material. ¿Ya? Entonces, un poco a lo que vamos aquí, acá también podemos aplicar
este mismo ejercicio. Ver, por ejemplo, miramos acá, este es un corte en una carretera. ¿Ya? Si pudiésemos describirlo, hay aparentemente unas capas negras, oscuras, que tienen como rasgos horizontales, ¿cierto? Y estas capas se encuentran atravesadas, fíjense, por una serie de franjas, o llamémosle franjas de color más claro, y que si somos acuciosos y acuciosas podemos ver que incluso tienen como, podrían tener distinta dureza, ¿cierto? Porque como que se excavan de manera distinta. Seguramente las personas que conocen regiones del sur a lo mejor van a identificar este sector. Si lo saben, está en la sala, me comentan. Entonces, nuevamente acá hay un principio, ¿cierto? Vamos a aplicar algunos principios que nos van a permitir un poco ordenar los eventos a partir de algunos conocimientos previos. Entonces, bueno, tenemos que pensar que en la naturaleza, por ejemplo, hoy día, esto está expuesto en superficie, se fijan que allá arriba hay una reja. Entonces, uno de los principios es la sucesión del paisaje, es decir, acá vemos eventos. Sin querer estamos viendo eventos, fíjense que el material aquí se desprende de la ladera, comienza a cortar la berma, acá arriba crece pasto, el hombre a veces, o qué sé yo, el viento, las aguas modifican la superficie, y eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la Tierra. Entonces, hay eventos, cuando uno empieza un poco a mirar o interpretar la corteza hacia el interior, hay eventos de información que se ha perdido, es decir, representan antiguas superficies, antiguos relieves, que en algún momento, ¿cierto?, se cubrieron por eventos. Piensen, por ejemplo, no sé, un relieve que en algún momento hay una erupción de un volcán, que cubre los materiales, después puede haber una desglaciación, aumenta el nivel del mar, se cubre con océanos, con sedimentos, después a lo mejor un periodo geológico de alta temperatura que permitió que hubiesen altos desiertos, se desgasta, y así sucesivamente. Entonces, poco vamos a conocer cómo se interpretan o cómo se datan los eventos geológicos. De la literatura que les he ido dejando como complementaria tanto en el OneDrive como en el aula, vean, por ejemplo, acá hay un cuerpo de roca intrusiva, una roca que proviene desde las zonas magmáticas. Esto lo vamos a ver en detalle en unas clases más, pero por ahora veamos, por ejemplo, acá esto se expone a meteorización, se expone a la superficie, y esto nuevamente, acá por ejemplo, un ingreso de la creación de un océano, esto básicamente se tapa de sedimento. ¿Cómo lo vemos en la naturaleza? Fíjense, ahí hay una foto con su respectiva interpretación. Vemos, por ejemplo, logramos identificar distintas secuencias, ¿ya?, de geometrías. Entonces, bueno, básicamente el tiempo geológico se basa en las observaciones hechas por Hutton, en que observa que las rocas que formaban una costa de Escocia eran productos de sedimentos de la misma costa. Entonces, propone el uniformitarismo, que dice que las leyes de la naturaleza no cambian, cambia así la velocidad. Entonces hoy día vamos a conversar del tiempo relativo en eventos geológicos y del tiempo absoluto. Tiempo relativo, acá no sabemos la edad de la niña, dice la niña es más joven que el anciano. Tiempo absoluto, la niña tiene 2 años, el anciano tiene 104. ¿Ya? Entonces básicamente toda la escala del tiempo geológico se basa en estos dos principios, la cronología relativa, es decir, uno superpone eventos a partir de datos fósiles, y hay una serie de subdivisiones que vamos a mirar, y a partir de cronología absoluta. Esta se usa la integración de elementos radioactivos, como por ejemplo el carbono 14, en el caso de los seres vivos, en el caso de las rocas se usa uranio, plomo, ¿ya? Vamos también a conversar de eso. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Voy a, si no, abrirles una lámina. Es decir, recuerdan que yo en la pantalla veo pocas, no alcanzo a ver las N pestañas que hay. De hecho, así es que las personas que tengan dudas me tienen que hablar o por el chat, porque de lo contrario no tengo cómo tener visibilidad. Dígame, estoy escuchando. ¿Con estrato se refiere a capas? Capas, claro. Claro. Vamos, de todas maneras, eso lo vamos a ver en rocas sedimentarias, pero estrato efectivamente es capa. A ver, yo les voy a mostrar aquí la carta estratigráfica del tiempo. Quiero ver si hay algún término que les suene como familiar. Por ejemplo, voy a partir aquí. Esto es, dice tabla cronoestratigráfica internacional. En el fondo es la tabla de estratos, de capas de la historia de la Tierra. Y parte acá, si ustedes se fijan, tiene información, pero dice edad en millones de años. Y parte aquí en los 4.600 millones de años. Dice aquí eón, era, periodo, ¿ya? Y me imagino que ustedes como buenos estudiantes y chicas estudiantes de ingeniería conocen ¿qué significa este más menos? Aparece un número y dice más menos.
¿Qué vendría siendo eso? Debería ser un error. El error, claro. Muy bien, gracias. Entonces, se fijan que la edad está en millones de años y ahí aparece el error. Por ejemplo, por poner un caso, dice Mesozoico era periodo Triásico-Jurásico, el límite está entre los 201,3 más menos 2 millones de años. O sea, es decir, claro, uno podría decir es un error muy grande, porque es en algunos casos incluso tiene errores de un par de millones de años, sobre todo los periodos más antiguos. Pero piensen que datar un evento geológico es bastante complejo porque estamos hablando de grandes procesos de formación de montañas, separación de continentes, etcétera, etcétera. Repito la pregunta, ¿hay algo que les parezca conocido? Por ejemplo, no sé, aquí donde tengo el mouse, entre el celeste y el morado. Profe, tengo una O duda. sea, ¿Ya? La mayoría. ¿Sí? ¿Una duda? ¿Alguien me dijo? Sí, yo. ¿Qué determina como el fin de una edad, de una época? Ah, súper buena pregunta. Lo vamos a ver hoy día. Mira, en general, sobre todo los periodos, las eras y los eones más antiguos están delimitados por grandes extinciones, ¿ya? Por ejemplo, hay una gran extinción acá entre el Pérmico y el Triásico que termina el Paleozoico y comienza el Mesozoico. Allá hay una extinción súper importante, murieron casi el 75% de los seres vivos bajo el mar, que era donde estaba el apogeo de la vida en su momento, ¿ya? Ahora, si tú te fijas, mira los rangos de error, o sea, no es que los animales digan, oh, no, de un día a otro se mueren todos, la Tierra, los procesos de extinción han sido una suma de eventos, tal como hoy día vemos que hay especies que han ido desapareciendo y bueno, también se calcula un nivel volumétrico de tantas especies por densidad y por ocupación. Ahora, otros periodos u otros límites son a partir ya, por ejemplo, de sobre todo los más recientes, porque tienes más información, de eventos más puntuales. Lo mismo con el límite de los dinosaurios, tipos de roca, temperatura, y otro término que vamos a ver que es el paleomagnetismo. Lo vamos a ver en la próxima clase, creo, que es el registro del magnetismo antiguo de la Tierra. Si uno hoy día toma un imán, el imán apunta hacia el norte magnético y que coincide más o menos algunos grados con el norte geográfico. Pero el norte magnético, el polo magnético de la Tierra ha variado varias veces, tal como han habido glaciaciones, desglaciaciones. Bueno, un poco eso está reflejado aquí en esta carta estratigráfica. ¿Alguna duda? ¿Otra más? Fíjense que, por ejemplo, el Jurásico. Como que a lo largo del tiempo, Ujú. las épocas como que van reduciendo su duración, como que son más cortas, ¿o no? Claro, esa es una súper buena observación. Mira, vamos a mirarlo acá. Y está muy relacionado también con el nivel de información que hay, ¿no es cierto? Si te fijas, bueno, vamos primero a estudiar, vamos a responder la pregunta, pero continuamos un poco esto. A ver, vamos primero a trabajar con la cronología relativa. Ya acuérdense que la cronología relativa no dice edades, sino que aplica principios. Por ahora yo les voy a pedir que los anoten en su cuaderno porque los vamos a trabajar durante la clase. Entonces, el primer principio es el de superposición, ¿ya? ¿Qué dice este principio? Igual que cuando se hacen un sándwich o se hacen una torta, comienzan con una capa, qué sé yo, relleno, le ponen otra capa encima, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está más encima es siempre más joven. Ese es el primer principio. Pero no se aplica en todos los casos, por eso tenemos que ir viéndolos todos. Pero especialmente se aplican las rocas en capas, en estratos, como dijo el compañero. El segundo principio se llama de corte o de contacto entre dos cuerpos y dice que un cuerpo que atraviesa o que desplaza a otro es más joven. El que corta es más joven, o si hay alguna, no sé, alguna estructura, una falla, que vamos a empezar de a poco a introducir estos conceptos, también si desplaza alguna roca o algún estrato es más joven. Tercer principio, anótelo, el de inclusión. Este principio dice que si un cuerpo rocoso incluye otro fragmento de otra roca, quiere decir que el que está incluido es más viejo, es anterior. Es decir, la roca nueva envolvió este fragmento de alguna forma y lo retuvo ahí, entonces la inclusión es más antigua. El cuarto principio es de sucesión faunística. Este se aplica, aquí, se aplica en esto, porque vamos a ver, ¿qué dice? Que si, por ejemplo, existe una fauna o una flora fósil en un cierto lugar de la Tierra, y en otra parte de la Tierra se encuentra la misma flora y fauna fósil, esos dos cuerpos tienen edades similares, con sus respectivos más o menos millones de años. Piensen que, no sé, por un pequeño periodo dura, no sé, 6 millones de años, 30, y nosotros como seres humanos llevamos 2 con suerte. ¿Ya? Entonces, otra cosa un poco a raíz de lo mismo, es una pregunta que queda abierta. ¿Han aumentado las velocidades de los eventos? Porque en la Tierra han habido glaciaciones, desglaciaciones. No lo respondan ahora, respondámosla cuando vayamos viendo. Profe, Dígame. se me cortó un poquito la transmisión, así que no puedo escuchar muy bien la definición de inclusión para adelante. Ya.
el principio de inclusión da cuenta cuando una roca incluye o contiene un fragmento de otra roca. El fragmento es más antiguo, la inclusión es más antigua y la roca que la envuelve es más joven. ¿Ya? Y en el caso de la sucesión faunística decíamos que hay materiales, hay cuerpos rocosos en distintos lados del mundo con un contenido de flora y fauna fósil particular, entonces se correlacionan en edad. En todo caso, la clase está grabada, después si les queda alguna duda pueden volver a verla, que sé yo, las veces que sea. Están los apuntes y hay lecturas complementarias y en la web van a encontrar 200.500, qué sé yo, videos educativos. Les voy a dejar unos enlaces re buenos también que encontré. Bien, el quinto principio dice sucesión de desarrollo del paisaje. Eso quiere decir que procesos que ocurrían antes también ocurren hoy y viceversa. Procesos que hoy día entendemos, como les mostraba delante este corte, donde hay material que se va cayendo, que crece pasto en la parte de arriba, que se desgasta. Bueno, eso mismo ocurrió en el pasado. Acuérdense que el tiempo relativo no indica edades, solamente indica esto fue primero, esto fue antes. Entonces, bueno, acá empezamos a mirar qué hay abajo. ¿Orden? ¿Perdón? La palabra que quería era orden. Claro, el orden, sí, vamos a decir el orden de eventos, un orden evento, justamente. A ver, por ejemplo, el Cañón del Colorado en Estados Unidos, el Gran Cañón, ¿ya? Fíjense que tiene una composición de muchas, muchas capas y tiene uno de los registros geológicos más grandes del planeta. Tiene una historia geológica a lo largo de sus paredes de al menos 2 millones de años, o 2.000 millones de años, 2.000 millones de años, ¿cierto? 2.000 millones de años. Tiene efectivamente rocas muy antiguas y ahí uno puede un poco ver el principio de superposición. Ahí vamos viendo el principio de superposición, por ejemplo, una capa, otra más joven, ¿ya? Y fíjense que es de más antigua a más joven y de repente atraviesa un cuerpo de magma. Eso ocurre en la naturaleza, un cuerpo de magma que asciende porque es menos denso y podría potencialmente transformarse en un volcán, ¿cierto? Entonces este cuerpo va cortando, va metiéndose por la fractura, entonces este cuerpo que corta es más joven, ahí tenemos el segundo principio. ¿Ya? Entonces, principio de superposición, lo que está más viejo, la más encima es más joven, y el principio de corte, ¿cierto? Ahora, aquí les puse el principio de inclusión. ¿Ya? Fíjense que este cuerpo de magma que asciende, a lo mejor incorporó o incluyó un fragmento de la roca, en este caso azul. Entonces acá también podríamos obviar lo externo y mirar saber a priori que azul es más viejo que este cuerpo que intruyó. ¿Ya? ¿Alguna duda? Consulta, que hay ejemplos en la vida real. Estas son fotos de distintos lados de Chile, es como de la cuarta región, a la costa. Fíjense, hay un cuerpo de roca café y que tiene un fragmento que está indicado con el dedo ahí, que es un cuerpo de otra roca, que tiene otra textura, otro color, y podemos saber que la que está... voy a buscar el chat. No, un cuerpo de magma no es necesariamente una falla geológica, pero sí los cuerpos de magma se meten por fallas geológicas. Vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos magma y veamos aspecto incluso de yacimientos minerales, vamos un poco a relacionar eso. ¿Ya? Pero son conceptos distintos. Acá hay otro principio de inclusión, en este caso la roca gris, ¿cierto? Tiene como fragmentos incluidos, esa es la palabra, de otros materiales, y ahí vamos a ver cuál es más viejo y cuál es más joven. Entonces sería más viejo estos pequeños, de textura más gruesa, y los más jóvenes es la materia gris. El principio de inclusión faunística, justo al compañero que se le cortó la internet, da cuenta de esto, o sea, a lo largo, para reconstituir la historia geológica de la Tierra, piensen que han ido tomando muestras, y aún falta mucho, de estratos rocosos y de tipos de roca, y la idea es un poco reconstruir la historia del planeta, que no es algo menor a lo largo de estos millones de años. Entonces, por ejemplo, este principio permite determinar una vida. O sea, por ejemplo, si pensemos, no sé, millones de años futuro, que los humanos no existan y que existan otras especies, nos van a estudiar como fósiles. Entonces seguramente vamos a ser, no sé, la era de los humanos. Y si bien tuvimos distintas características climáticas, geográficas, etcétera, pero básicamente tenemos también a lo largo de todo el mundo, hoy día tenemos flora y fauna común. ¿Ya? A ver, por ejemplo, en esta imagen, ¿reconocen algún principio? Respóndanme o por audio o por chat. ¿Qué principio en esta foto? Que se ve como un corte rocoso, una pared rocosa, en la parte de arriba hay nieve y en la parte de abajo igual.
Inclusión. Inclusión, súper bien, sí. Y también se ve algunas capas. Aquí, por ejemplo, ¿qué principio podríamos? Piensen en el del desarrollo del paisaje. ¿Ya? Supongamos que estamos tratando de reproducir un paisaje del pasado. ¿Qué procesos están ocurriendo acá? Ahí debe... superposición. Hay superposición, súper bien. Sí, eso es una buena observación. Vemos que este es un acantilado costero de dunas y de material sedimentario que efectivamente tiene torta. Ahora, como procesos, por ejemplo, ¿qué ambiente es este? ¿Es un ambiente glacial, un ambiente desértico? A costa. Es una costa, perfecto, Una ¿cierto? costa. Está Una- sujeto a erosión. Está sujeto a erosión, súper bien. Y vemos, ¿y qué está pasando? ¿Qué cae de acá arriba? ¿Por qué acá abajo la pendiente es menor? Sería como la fauna. Ya hay vegetación, pero mira, ¿por qué la vegetación tú mismo? ¿Qué respondiste? ¿Por qué crece aquí y no crece en las partes más verticales? Que abajo está como más por un tema de clima y también por la marea, ¿cierto? Ya, sí, y la pendiente, ojo, eso es Por re También la suelo importante. más pendiente, blando, sí. quizás. La También. forma también de la pendiente, sí. Claro, la pendiente también, como dijo, y el compañero Alberto, que era más blando. Claro, a lo mejor el material que está acá está más consolidado versus el que se va desprendiendo y que queda ahí. Vamos a volver a esto, N veces, pero por ahora, ya, ahí, es un ejercicio. ¿Ya? ¿Podríamos ordenar esto de más viejo a más joven? De más antiguo a más nuevo. Vayan por el chat o por audio. ¿Qué sería lo más antiguo? El bloque de pegmitas, pegmitas o el granilo por ahí. El granito, digo. ¿Dice granito? Sí, Sí, granito. dice granito y acá la esquina izquierda dice roca metamórfica. Y acá dice dique de pegmatita. Por ahora no se preocupen de los términos, pero cuando terminemos el curso sí van a saber o van a tener nociones de la mayoría. Ahí dice inclusión de roca metamórfica, ahí dice superficie de no conformidad o de erosión, y vemos dos capas más. Entonces, traten de ordenarlo de más antiguo a más nuevo. La roca metamórfica debería ser la más vieja. Ya, perfecto, perfecto. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu nombre? Ignacio. El Ignacio. ¿Y por qué Ignacio crees tú que es la más vieja? Porque al lado ¿Qué del principio estás granito, usando? el granito tiene estas como... se me fue el nombre, las inclusiones. Entonces, por La lo tanto, el inclusión. granito vino después. Agarró parte Excelente. y suyo. Claro, excelente, ¿cierto? Entonces está primero la roca metamórfica, ojo, ve que en los principios se van un poco alterando, si uno mira en lo macro, acá si bien la roca metamórfica está más arriba, es más antigua por el principio de inclusión. Aparte que, bueno, un poco más avanzado en el curso, como dice Fabián súper bien, después viene el granito. El granito es una roca magmática, entonces es un cuerpo que intruye, que corta. Luego, Ya, después de eso. luego debería venir el dique, porque arriba esto está cortado, por lo tanto se separó, pero la línea sigue recta, por lo tanto vino después del corte. Ya, perfecto, pero antes de eso, fíjense que aquí no tiene el nombre, pero esta línea, fíjense qué le pasa acá al contacto o al límite entre el granito y la roca metamórfica. Aquí está acá y acá se desplaza. Ese término lo vamos a ver, es una falla, es un corte, claro, efectivamente. Por corte, como dijo ahí la compañera, viene después esta falla. Y de ahí viene el dique, como dijo el Ignacio. Posteriormente hay un evento de pérdida de información. Eso que podría ser materia vegetal o tierra blanda. O que eso en algún momento apareció en la superficie y se desgastó. Y después viene por el superposición. A ver, veamos otros. Aquí hay esto están los apuntes, y está en el capítulo del libro que les dejé, entonces revísenlo. Hay en información en la web. Acá pueden estudiar paso a paso, por ejemplo, acá. Ya, y la interpretación dice, un océano se deposita A, B, C, D, E. Principio, superposición. En particular, acá dice SIL. Por ahora no deberíamos conocerlo, pero SIL es un cuerpo magmático. Entonces ahí dice por corte el SIL. Fíjense aquí en la etapa 3 que se intruye o corta el dique F y en ese momento la superficie está expuesta. Fíjense como ahí se ve pastito y se ve el dique F así de haber sido como una especie de cerro. Después viene un evento y ahí tenemos que ver otro principio que es el que dobla todo esto. En la naturaleza las cosas tienden a depositarse en la parte más horizontal, por lo tanto si encontramos las capas dobladas es porque hubo un evento que esta cosa lo deformó. Y después ya acá aparece una superficie de erosión, otro océano más y se deposita G, H, I, J, K. Acá hay otro ejemplo, podríamos realizarlo. Sebastián, quiero ver ¿a qué hora termina este bloque? Son las 3. Estamos súper. ¿Ya? Entonces, bueno, acá aparece lo mismo. Podríamos ver las distintas capas, ¿cierto? La capa
verde, la rosada, vemos acá el concepto falla, el concepto dique. Este se los voy a dejar, no lo vamos a resolver, se los voy a dejar para que lo estudien para la prueba, para que tengan eventos para estudiar. Ahora, tengan harta atención, es bien entretenido esto después de un rato, ¿cierto? Porque fíjense acá, por ejemplo, pensemos solamente la falla B, el dique B y el SIL. Y el batolito. ¿Cuál es mayor, cuál es más antiguo, cuál es más nuevo? Pensemos solamente en el lado derecho de esta sección. El batolito sería como el más antiguo, ¿cierto? Ya, pero fíjate, entre la falla B y el batolito, ¿quién corta quién? Porque fíjate, si la falla B hubiese cortado el batolito también habría estado desplazado. En cambio, el No, el batolito batolito es El batolito corta más la nuevo. corta el la bat- falla. nuevo. Claro. Debería Ya. ser la deposición, luego viene el batolito y después viene el dique B. Claro, pero antes de eso está la falla. Como decía, está la depositación, como decía el Sí, o sea, compañero la horizontal. depositación, la la falla, falla, el batolito y el dique. Claro, fíjense que el dique B corta todo. Ya, súper. Ok, vamos a dejar esto hasta aquí en pausa. Vamos a hacer unos ejercicios para que poco se paren ahí unos minutos de su escritorio. A diferencia del tiempo relativo, la cronología absoluta se basa en el decaimiento radioactivo de elementos, o sea, en el decaimiento de elementos radioactivos. Existen elementos químicos que no son estables, tienen distinto variable número de protones, ¿cierto? Por lo tanto, tienden a o capturar o, ¿cierto?, eliminar partículas de carga hasta ser átomos estables. Y dentro de ese proceso hay una emisión de energía, ¿cierto?, de radiación. Esto está en la naturaleza, existe, y en particular, bueno, existen distintos isótopos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los isótopos? Es el tiempo de decaimiento radioactivo, es decir, el tiempo que toma un núcleo inestable padre en transformarse en núcleos hijos, por decir de una forma. Entonces, hay distintas formas, esto me imagino ustedes lo ven en química, ¿ya? A través de, ¿cierto?, la emisión de partículas alfa, o a través, ¿cierto?, de emisión de rayos beta, o bien una captura electrónica, ¿ya? Y todo esto genera radiación. La radiación se utiliza, bueno, lo vamos a conversar porque va justo en una de las presentaciones, en el segundo módulo, que es de los minerales radioactivos, ¿ya? Ahora, el tiempo de decaimiento radioactivo es lo que permite datar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, en organismos muertos se usa el carbono 14, carbono 12, qué sé yo, para datar aguas, glaciaciones, se trabaja con oxígeno 18, oxígeno 16, pero en geología se trabaja para datar rocas, rubidio, estroncio, uranio, que son elementos que tienen un tiempo de decaimiento mayor. Ahora, cuando la roca se forma, o cuando el organismo muere, si lo queremos ver en el carbono 14, este proceso se detiene. Entonces, a partir del conocimiento del tiempo de decaimiento radioactivo para los distintos átomos que tienen sus respectivos isótopos, se determina la edad, se hace un conteo a nivel atómico de cuántos núcleos padres, cuántos núcleos hijos hay, y a través del tiempo de decaimiento radioactivo se puede estimar la edad. ¿Ya? Entonces, mirábamos recién acá en la tabla estratigráfica que efectivamente hay dataciones, en geología en particular se buscan por rocas magmáticas, las cuales tengan minerales radioactivos, ¿ya? Y eso permite un poco datar. Ahora, ahí están un poco los rangos de magnitud. Bueno, estas subdivisiones se dividen en grandes eones, eras, periodos. A lo largo de la historia de la Tierra hay eventos, como decíamos, lo veíamos en un reloj delante, ¿cierto? Fíjense que los primeros hartos miles de millones de años es el precámbrico, donde solo hay bacterias principalmente. Y de ahí el paleozoico es muy productivo en términos de generación de vida. Aparecen entre los 570 y los 295 millones de años. Aparecen los primeros peces, anfibios, qué sé yo. Hay una extinción masiva, comienza el Mesozoico, que se caracteriza por el edad de los reptiles. Aquí los dinosaurios tuvieron su apogeo y finaliza con la extinción de los dinosaurios. Cenozoico. Antes se hablaba de terciario, jóvenes, hoy día se habla de Mioceno y Pleistoceno, y vemos acá las distintas edades, y está la edad de los pastos y la edad del hombre. Cuando miramos la historia de la Tierra, claro, alguien preguntó hace un rato atrás, bueno, esto se ha ido acortando, claro, efectivamente, fíjate que el precámbrico cubre casi el 85% del tiempo geológico, y es donde menos hay información, donde menos hay registro, donde menos se desarrolla la vida. Y casi todo acá, aparte de los 570 en adelante. Esto lo llevan un año, un poco para que dimensionen. Fíjense que los seres vivos bajo el mar recién aparecen en mayo, las plantas terrestres en noviembre, etc. Ahora, a partir del origen de la vida, bueno, hay distintas hipótesis desde los creacionistas que le asignaban un ser superior hasta la Edad Media, que se creía que la vida se generaba de manera espontánea. Posteriormente esto se demostró bajo distintos experimentos. Pasteur fue uno de los
importantes aportes, esto lo ven en el colegio. Y bueno, posteriormente se llega a la sopa primitiva. Ya es importante que ambos científicos, Oparini y Aldame, más o menos en la misma época publicaron su teoría, y con una cosa re importante, que la atmósfera ya, da cuenta que ha ido cambiando a lo largo de la historia de la Tierra, tal como cambia la corteza, ha ido cambiando los aspectos tectónicos, también la atmósfera ha sufrido desde una atmósfera primitiva, que vimos en los videos de la clase pasada, que la Tierra era una bola así fundida, hasta, por supuesto, un periodo de intenso volcanismo, que es cuando la Tierra se enfría, y hay mucho aporte de dióxido y monóxido de carbono. Después, ¿cierto?, aparecen los primeros organismos fotosintéticos, empiezan a incorporar oxígeno, se crea la capa de ozono, y bueno, hay una serie de cambios que permiten la vida, precipitan en un momento el agua. Y acá está la teoría, esto es parte de la materia de colegio, yo se los menciono un poco para que conectemos con alguna de las extinciones. ¿Ya? Que da cuenta que el agua podría haber venido, ¿cierto?, desde el espacio meteorito, esa es una de las hipótesis, y se cree que la vida se creó en los fondos oceánicos, en las zonas de fumaroles calientes. Vamos a volver a esto cuando veamos tectónica de placas. Estos sectores dan cuenta bajo el fondo oceánico de material fundido, gases calientes, metales, que salen desde el interior, o sea, por eso decimos la Tierra en el interior tiene alta temperatura, y va precipitando minerales. ¿Ya? Entonces las fumarolas hidrotermales son grietas en el fondo oceánico por donde sale fluido hidrocaliente, hidrotermal. ¿Ya? Y generan este tipo digamos, son biológicamente muy productivas y generan este tipo de microorganismos, ¿ya? Y que los cuales incluso cuando hablamos de fósiles antiguos muchas veces es un registro casi de microfósiles. ¿Ya? Esos son, imagínense, para estudiar las primeras etapas de la vida en la Tierra, que eran bacterias, obviamente que se encontraron fósiles de bacterias a escala de micrones. ¿Ya? Lo mismo, se ha encontrado a veces vestigios de estos tubos en meteoritos provenientes del exterior. Entonces, bueno, vemos que la Tierra por algún motivo tiene una condición especialísima en términos de temperatura, qué sé yo, recursos que permite la vida. Estas bolas que aparecen aquí en estas imágenes se llaman estromatolitos, que aparecieron hace, acá, imagínense, 1500 millones de años, en este caso en Australia, son unas como concreciones calcáreas que hay en las costas, en Punta Arenas entiendo que hay también. Una vez una estudiante me trajo una foto, y para las personas que están por allá, y que absorben carbonato de calcio, forman CO2 y reducen de CO2 ¿cómo se llama? La composición atmosférica. Son organismos básicamente fotosintéticos, pero son concreciones calcáreas. En estas láminas ustedes cuando estudien van a ver, por ejemplo, aquí los niveles de oxígeno en las distintas, desde los 4.600 millones de años. Aparecen acá glaciaciones globales y locales, porque en algún momento vamos a hablar de los glaciares, ¿cierto? Y por lo tanto hay que conocer las glaciaciones anteriores. Si alguien quiere revisar, si a alguien le gusta esto es más voluntario, cómo era la vida en el Precámbrico, en el Paleozoico. Y bueno, cómo se estudia la vida en el pasado, ¿cierto? A través de fósiles. Vemos que los fósiles son improntas en roca. Vamos a describirlos un poco más cuando lleguemos a roca sedimentaria, así como un poco más adelante. ¿Alguien reconoce el de la derecha abajo? ¿Alguien conoce ese fósil? ¿No? El fósil. El de la derecha abajo es la reproducción de un fósil. No, fíjate el nombre, se los puse en el chat, se llama Chilesaurus Diego Suárez. ¿Ya? Ah. Claro, el Chilesaurus es para chicos, había un compañero que está en Coyhaique, que él debería haber levantado la mano y dicho, es el Chilesaurus. No, yo pensé... Lo encontraron en la colita. Acá de la derecha encontraron huesos en Mallín Grande, en la región de Aysén, y lo encontró... Ah, no, yo me refería al de arriba a la izquierda. Es una concha, un molusco. Ah, sí. Claro. ¿Ah? Un amonite. Amonite. El Sebastián dice, pareció el nombre, es amonite. ¿Ya? Bueno, vamos a ver que no solamente hay fósiles de restos, de conchas, de huesos, sino que fíjense acá, por ejemplo, de microfauna, como veíamos delante de estos tubos. Y, a ver, contarle algo de algunas extinciones. Han habido 6 grandes extinciones. Vayan viendo las edades. Yo les contaba, por ejemplo, del Permo-Triásico, que es bien conocida. La de los dinosaurios, entre el Triásico a fines del Cretácico, ¿ya? Y aquí un poco algunos rangos de cuántas especies han desaparecido. Al que le gusta un poco cuestionarse quiénes somos como seres humanos, cuánto hemos vivido, cuántos millones de años llevamos en la Tierra, y cuánto daño o afectación hemos hecho a nuestros recursos naturales, es como va a pensarlo un poco.
Bien, ahí están un poco los organismos que dominan. Si a alguien le gusta, esas son láminas que a mí me gustan, ¿cierto? La evolución o involución. Bueno, acá hay un resumen de los principales datos. ¿Ya? Y esto se los dejé como, se los dejo un poco como datos históricos. Hay una cosa re entretenida, fíjense, el precámbrico, ya, qué sé yo, hay muy poca vida, solamente hay bacterias, algas azules. Después en el Paleozoico, que se divide en todos estos periodos, Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, la vida principalmente está en el mar, ¿ya? Y aparecen estos organismos, abunda mucho la vida bajo el mar, hay tiburones, qué sé yo. El Carbonífero es un periodo en el cual la Tierra tuvo alta temperatura, entonces hay muchos registros de carbón, hubo muchos pantanos que después se petrificaron y se convierten en carbón. Vamos a ver en un video que les voy a mostrar prontamente la evolución tectónica. Fíjense que los continentes hace 480 millones de años no estaban ni cercanos a lo que hay hoy. Está Gondwana, ¿cierto? Después se juntan, se separan. ¿Ya? Algunas cosas importantes, por ejemplo, a fines del Pérmico hubo una gran extinción, y así estas son reproducciones que se hacen, estas pinturas se hacen a partir del registro fósil. Ahora, la causa, bueno, generalmente las causas son múltiples, como les decía, no es que se mueran todos de un día para otro. En el Mesozoico, ya entre los 160 y 60 millones de años, fíjense, allí se separa África de América, y obviamente es el apogeo de los dinosaurios, también hay algunas tortugas, reptiles. Los dinosaurios, el Jurásico es su periodo de mayor apogeo, son casi 50 millones de años, y nosotros como seres humanos llevamos 2 recién. Y los dinosaurios en uno de esos 3 periodos vivieron 50 millones de años. Estas son, bueno, Jurassic Park creo que ha logrado reproducir a través de ciencia ficción bastante bien cómo era la vida en el Jurásico. Les voy a mostrar ese enlace prontamente. El Cenozoico ya es lo más reciente. Vemos que aparecen los primeros ratones, caballos, delfines, bueno, excepto por la publicación que les dejé, los primeras rosas, los primeros gatos y perros. ¿Ya? Y también ya hay una configuración tectónica bastante más similar a lo que hemos visto. Yo sé que pueden tener hartas dudas, consultas. Esto, revísenlo. Quería compartirles esto. Este es un grupo de público de geólogos de la Universidad de Chile. Fíjense que aquí hubo una publicación que reproduce el movimiento tectónico de la historia de la Tierra en una animación. No sé si la están viendo. Fíjense que muestra, claro, muestra cómo se van desplazando los continentes. Vamos, observen, por ejemplo, ya cuando empiezan a notar que aparece así como América o algo parecido. Eso recién de los 240 más o menos millones de años, todavía no llegamos. El que quiera verlo, les dejo el enlace por chat. Ahí está, se fijan que ahí ya está un poco América del Norte, ahí está América del Sur, y vemos cómo se separan finalmente. Les dejé por el chat el audio, o sea, el video. ¿Qué más? Va mucho esto. Lo que quería hacer era que hiciéramos un ejercicio para aplicar un poco. Entonces, esto entra en la evaluación que vamos a tener, así como en la prueba 1, no me acuerdo el nombre, certamen que viene. El certamen. Entonces, van a resolver esto que está en la pantalla. Voy a poner en silencio, si quieren. Se paran, si quieren, caminan un poco, no sé. Den unos 10 minutos, a ver, no menos, ¿qué hora es? Son las 3:15. Entonces la idea es que se familiaricen con los principios de tiempo relativo. Acá dice 40 minutos, yo creo que es mucho. Lo voy a reducir. No, yo creo que unos 10 minutos. 10 minutos, para que lo conversemos básicamente, porque no tiene nota. ¿Ya? Entonces, a partir de la revisión y discusión de los contenidos, resuelvan la actividad. Básicamente, tienen que ordenar estos eventos de más viejo a más joven, ¿ya? Y tienen que anotar al lado el principio, indicando, por ejemplo, qué significa la discordancia de erosión. ¿Sí? ¿Lo comprenden? ¿Ya? Entonces, a ver, son las 5:15, unos 10 minutos, para que lo resuelvan y volvemos a hablarnos en 10 minutos. ¿Les parece? Háganme una manito o algo, porque no tengo cómo saber si están por ahí. O díganme sí. Sí, profe. Gracias. Una manito, gracias Tomás Núñez, te pasaste. Sí, profe, nos parece. Ya, Oka, súper, gracias por los chats ahí. Entonces, 10 minutos más o menos para resolver el ejercicio.